Muy buenos días, amados hermanos, que Dios me los esté bendiciendo grandemente en este nuevo día. Le damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad de compartir su palabra y quisiera invitarles a escuchar una alabanza y si se la sabe, pues cántela también, que es el himno 197 de nuestros himnarios, Gracia y Devoción. Dios me santificó. De gracia infinita mi alma llena fue, me santificó con su gran poder. En aquel instante cambió lo sentí, su gracia me llenó y transformó mi ser. El amor triunfante vino sobre mí, en abrumante prueba sentía desmayar, me di potencia nueva para poder triunfar. Un Dios omnipotente, mi alma tiene sed de tu preciosa fuente de gracia y merced. Me santificó con su gran poder, en aquel instante cambió lo sentí, su gracia me llenó y transformó mi ser. El amor triunfante vino sobre mí, pedí su gran promesa, bautízame Señor, quemando la impureza, me dio perfecto amor, con fuego de los cielos purificó mi ser, conforme a mi ruego me dio su gran poder. Me santificó con su gran poder, en aquel instante cambió lo sentí, su gracia me llenó y transformó mi ser. El amor triunfante vino sobre mí, ya vino, sí, ya vino, mi alma cantará, Espíritu divino que me confortará. De herencia de pecado, Él limpiará mi ser, mi vida ha cambiado, glorioso amanecer. Me santificó con su gran poder, en aquel instante cambió lo sentí, su gracia me llenó y transformó mi ser. El amor triunfante vino sobre mí. Aleluya, bendito sea el Señor. Hermoso himno basado en el testimonio personal de alguien que pudo ubicar en tiempo y espacio esta gloriosa experiencia de ser lleno con el Espíritu Santo, ser enteramente santificado. Quiero llamar su atención esta mañana a un versículo muy bien leído. Como decía nuestro director del seminario, Andrés Morjón, que los versículos, muchos son bien leídos, pero no necesariamente bien conocidos. Y cuánta razón tenía nuestro amado hermano que esté en la gloria del Señor. Dice Primera de Tesalonicenses 5:23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, te damos gracias, amado Padre, en esta mañana, porque aquí estamos nuevamente por tu gracia y tu misericordia. Permite, Dios, que esta palabra sea de bendición para todos nosotros, que al ser confrontados con ellas, con estas palabras de vida eterna, podamos ser transformados en nuestro ser interior. Y cada día, Señor,
morir a nosotros mismos y vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. He titulado a esta pequeña meditación el momento de la entera santificación. El momento de la entera santificación. Tenemos que decir que todos los cristianos creen en alguna forma de santificación. O sea que esto es una doctrina que, a pesar de que hay muchas diferencias en los puntos de vista de las diferentes iglesias, es una doctrina que es clave, es básica en el contexto de la teología cristiana, porque todos los cristianos creen, todas las iglesias creen en un tipo de santificación. Hasta la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, creen que hay santificación, y ellos ubican específicamente esa santificación o purgación de los pecados de las personas en el purgatorio, ¿verdad? Aunque ellos también creen en que el pecado original es quitado de los bebés en el momento de su bautismo. Hay otros que creen en un proceso de santificación y que la entera santificación se obtiene en el momento de la muerte. Muchísimas diferencias. Ahora, la iglesia de Nazareno, entre otras iglesias de santidad, pues creemos que la entera santificación está ubicada en la experiencia cristiana en algún momento después de haber sido salvos. Es como algunos la han llamado una segunda bendición. Hay un segundo momento de crisis en la vida del creyente, en la cual Dios trata con el pecado original o la carnalidad, el pecado adámico, bueno, la raíz de todos los pecados. Hay infinidades de nombres. El punto es que creemos que hay una segunda obra de gracia, donde Dios trata ya no con los pecados actuales, los pecados que traímos en conciencia cuando nos arrepentimos, los pecados de comisión o de hecho. Esos pecados son perdonados en la conversión. Y también allí hay santificación, porque a veces estos términos se usan mal, aún entre los teólogos de santidad, y trae a confusión a las personas. Cuando nosotros, los inconversos, nos convertimos, porque eso éramos, inconversos, ¿verdad? Éramos impíos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Un día, por la gracia de Dios y por medio de la fe, llegamos al conocimiento de Dios en Cristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y pusimos nuestra confianza en Cristo para que sea nuestro Salvador. Ese día también fuimos santificados. Fuimos santificados porque fuimos apartados, separados de las tinieblas a la luz de Cristo. Y hubo perdón de pecados, los pecados de hecho, los pecados actuales. Y hubo purificación también. Hubo santificación. Allí comienza este proceso de la santificación. Por lo que no podemos decir que cuando nos convertimos no somos santificados. Pues eso está contrario a la enseñanza de la Biblia. La santificación comienza en la conversión. Ahora, usted y yo comenzamos a caminar con Cristo en la vida de fe. Y en ese caminar encontramos una ley en nuestros miembros que se opone a la ley de Dios. Es esa voluntad, esa terquedad que todavía nos llama a querer vivir en nuestra propia ley. Esa es la carnalidad, el pecado original. Que este pecado no necesita ser perdonado. Este pecado necesita ser purificado.
Y allí es cuando entramos en esa segunda crisis, donde decimos, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues entonces entramos en una crisis y por la fe en Dios nos rendimos totalmente a Él, dejamos de luchar ya y le decimos, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Y allí ocurre entonces esa gloriosa experiencia de la entera santificación, donde Dios trata con nuestro egoísmo, con nuestra naturaleza pecaminosa y nos orienta hacia Él en amor perfecto. Porque una cosa tenemos que señalar, que a veces no se señala con el énfasis que se debiera, y es que la entera santificación no solo es la ausencia, si podemos llamar así, la ausencia de algo, que en este caso sería el pecado original, pero también es la presencia de algo. Si se quiere, en alguna forma, hay un principio de sustitución aquí, que Dios aplica en nuestra vida. Se sustituye la vida centrada en uno mismo, dirigida por la mente carnal, por el amor perfecto hacia Dios. Porque el amor perfecto es lo que nos va a ayudar a nosotros a buscar querer agradar a Dios. Y continuar en ese proceso de santificación, porque como hemos hecho notar, si vamos a ser wesleyanos, Wesley creía en que había santificación, y había crecimiento, y había en el momento de la conversión, en la entera santificación y después de la entera santificación. No en el sentido de ser más puro o más limpio, pero sí en el sentido de alcanzar la madurez cristiana, a ser perfeccionados en el amor. Y ese es el llamamiento que Dios nos hace, a que su amor sea perfeccionado en nosotros, para que, viviendo en amor perfecto hacia Dios, podamos cumplir sus mandamientos y podamos ser conformados a la imagen y semejanza de Cristo. La entera santificación ocurre entonces después de la conversión, donde ocurre también la santificación inicial, como se ha conocido en términos teológicos, porque allí comienza la santificación. Pero seguimos avanzando y seguimos creciendo y llegamos al conocimiento de que todavía hay una obra que necesita ser realizada en nuestros corazones. Y algunos se preguntaría, ¿y por qué está allá y no acá? Bueno, a Dios no lo podemos encerrar en una caja de fósforo, como decimos en Cuba, una caja de cerillos, eran bien pequeñas, pero ni en una caja de cerillos ni en una caja de un refrigerador. A Dios no lo podemos encerrar en ningún molde. Él hace como Él quiere hacerlo. Y podrá existir el caso de alguien que haya sido enteramente santificado en el momento de la conversión, ¿verdad? Es probable. Algunos piensan que ese fue el caso de Saulo de Tarso. Dios definitivamente puede hacer lo que Él quiere hacer. Y cada persona es un mundo y Él trata con cada persona de la manera que Él quiere. Pero generalmente, según el testimonio de las Escrituras, podemos afirmar de que no hay una experiencia generalizada de que se reciba la entera santificación en el momento de la conversión. O sea, Dios, una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es ser llenos del Espíritu Santo. Todos los cristianos tienen al Espíritu Santo, porque desde el día en que ellos se convirtieron, Dios los selló con el Espíritu Santo de la promesa. Incluso algunos creen que ahí se efectúa el bautismo en el Espíritu, ¿verdad? Y en cierta manera, pues hay que dar crédito a esa doctrina en alguna forma, porque somos bautizados en un cuerpo por su Espíritu en el momento de la conversión. Pero si las Escrituras no fueran tan claras
en dar evidencia de una segunda experiencia con el Espíritu Santo, pues aceptaríamos eso como concluyente, pero nos damos cuenta al leer las Escrituras de que hay una experiencia subsecuente, una experiencia que sigue en los creyentes en relación al Espíritu Santo y en relación a la vida carnal, a morir a uno mismo, que definitivamente ocurre instantáneamente, en un momento, pero que sigue hacia toda la vida nuestra en la tierra, donde finalmente somos glorificados, que es lo que fue un error de algunos exponentes de la doctrina al principio, de creer de que en la muerte éramos enteramente santificados. Y en realidad lo que ocurre allí es que somos glorificados, pero es parte de este proceso. Ahora, nosotros creemos, ¿verdad?, de que sí hay una diferencia entre tener al Espíritu Santo y tener la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso es lo que encontramos en las Escrituras. El Señor le dijo a sus discípulos, antes de ascender a la diestra del Padre, vayan a la ciudad de Jerusalén y esperen allí hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Iba a venir sobre ellos ese poder purificador del Espíritu, que los llenaría, los purificaría en sus corazones y los capacitaría para ser testigos de Jesucristo. Ese era el momento de la renovación del pacto con la casa de Israel. Lo que ya Dios había profetizado a través de los profetas, Jeremías, Ezequiel, entre otros. Ese momento, en el día de Pentecostés, que era el día en que se celebraba esa fiesta, también conocida como la fiesta de las cosechas, la fiesta de las semanas, lo que se estaba recordando y celebrando era el día en que Dios le dio la ley a Moisés en el Sinaí, los 10 mandamientos. Por eso es que él dice, yo escribiré mi ley en sus corazones. Y ustedes serán mi pueblo y yo seré mi Dios. Hay una relación mucho más estrecha a partir de ese momento con el Señor. Por eso es que no podemos separar tampoco esta experiencia de poder, de purificación, con el compromiso que tenemos de guardar la ley de Dios, los mandamientos del Señor. Porque precisamente eso se estaba celebrando el día de Pentecostés y eso Dios estaba puntualizando allí. Ustedes ahora van a guardar mis mandamientos como nunca antes, porque le estoy dando un corazón de carne y estoy quitando el corazón de piedra y estoy escribiendo mis leyes ya no en las tablas de piedra, sino en sus corazones. Eso es Pentecostés. Pentecostés no es una experiencia de alboroto y ruido, sin compromiso alguno con la ley de Dios. No nos equivoquemos. Estar llenos del Espíritu, enteramente santificados, no significa que voy a seguir viviendo bajo mis propias leyes. Creo que entonces no ha sucedido nada en nuestras vidas. Ahora, las Escrituras dan testimonio de que el Espíritu Santo, en ese contexto del nacimiento de la iglesia, como la mayoría de los eruditos concuerdan en que la iglesia nace el día de Pentecostés. No es la única creencia, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, porque ese no es el tema. El punto es que a partir de ese momento, pues se dan en algunos casos, como 6 casos, donde se ve el Espíritu Santo en acción sobre las personas, purificando por la fe los corazones, como dice Hechos 15:9, que el Señor no hizo diferencia alguna entre judíos y gentiles, purificando por la fe sus corazones. Y el primer caso ya lo mencionamos, Hechos capítulo 2, el Espíritu fue derramado sobre los seguidores
de Jesús, sus discípulos que habían obedecido esa orden de esperar la promesa del Padre. Bueno, aquí para los que les gusta estudiar, solo puedo mencionarles algo para que usted pueda profundizar en el tema, ¿verdad? Algunos piensan que esta promesa del Espíritu Santo, este derramamiento del poder, vino solamente sobre los 12, los que estaban reunidos en el aposento alto. Otros piensan que el grupo fue un poco mayor, no, 120. Pero eso solo se lo dejo para el que le gusta escudriñar la Escritura. El punto es que vino el Espíritu Santo y purificó sus corazones, los llenó de poder, en el sentido de, es más que todo, exousia. No es que no estuviera también implicado el poder como dunamis, o sea, es el poder como una autoridad delegada de Dios sobre ellos para que fueran sus testigos. Exousia, la palabra griega, en este caso, para poder, autoridad. Pero evidentemente también, porque se mencionan los dos términos, dunamis, el poder en acción para ejecutar la orden que se les da, porque ellos no pudieron hacerlo, o no podían hacerlo sin ese poder de Dios. Fracasarían completamente en la empresa. Por eso necesitaban las dos cosas, la autoridad, el permiso de Dios, delegado, para que fueran sus testigos, y también la capacidad para poder ser sus testigos, porque esa palabra significa mártires. Y no iban a morir por la causa de Cristo porque eran muy valientes. No, recuerden que Pedro negó a Cristo 3 veces antes de tener este poder. Pero ya después Pedro predicaba a Cristo, aun cuando se lo quisieron impedir. Dijo, no, primero obedecemos a Dios antes que a los hombres. Y Pedro fue un mártir de la iglesia también. Después, en Hechos 4, miles de personas se convirtieron al Señor. Y Pedro y Juan habían pasado por una experiencia ante el concilio y dieron un informe a los creyentes. Luego se unieron a una poderosa oración, y cuando oraron, dice la Escritura allí, el lugar en que estaba congregado tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, dice en el versículo 31. O sea, una de las consecuencias, de los frutos de ser llenos del Espíritu Santo es hablar con denuedo la palabra de Dios, con valor, con entusiasmo, con fe. Si no hay una predicación poderosa, un testimonio dado con denuedo, no hay poder del Espíritu Santo. Otro caso fue en Hechos 8, que dice cuando los que estaban en Jerusalén, que se enteraron del gran avivamiento que había ocurrido en Samaria, enviaron a sus mejores predicadores, es decir, a Pedro y a Juan, para que también los samaritanos recibieran el Espíritu Santo. Porque dice la Escritura que no había descendido sobre ninguno de ellos. Y le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Increíble, ¿verdad? Este es el Pentecostés samaritano. Como esta gente, que eran una raza mixta y se odiaban con los judíos, ahora también sobre ellos venía el Espíritu Santo. Dios está diciendo, mi evangelio es para todos, para todo aquel que cree. También para los samaritanos, y se asombraron al ver esto. Después, en Hechos 9, encontramos otro testimonio. Después que Saulo se convirtió, dicen, algunos ubican aquí la conversión de Saulo, ¿verdad? Ese es otro tema para los estudiosos. No es posible para mí, ¿verdad?, desde mi punto de vista, que Saulo se estuviera convirtiendo
al cristianismo, porque el cristianismo pues en realidad no existía como tal, pero sí estaba reconociendo la mesianidad de Jesús. Y eso es lo que estaba ocurriendo aquí. Pero lo interesante es que Pablo recibe la visita del discípulo Ananías y le dice que Dios lo había enviado para que recibiera la vista, porque él había quedado ciego a raíz de la revelación de Cristo a su vida, y para que recibiera el Espíritu Santo. Entonces, pues, algunos ubican allí ese bautismo del Espíritu Santo para Saulo. En Hechos 10 encontramos un episodio realmente maravilloso, porque este fue uno de los primeros capítulos de la historia de la iglesia primitiva que puede ser conocido como el Pentecostés de los gentiles. Si estaba el Pentecostés samaritano, este es el Pentecostés de los gentiles, porque como conocemos, Pedro había sido enviado a raíz de aquella visión que recibió en el lienzo y también la visita del siervo de Dios que le estaba llamando para que se presentara en la casa de Cornelio, un militar extranjero, un gentil, pero que era un temeroso de Dios. Un temeroso de Dios, lo que significa aquí es que era uno de aquellos gentiles que no habían conocido todavía, en este caso, el mensaje del Evangelio con el énfasis en que Jesús era el Mesías. Pero sí eran temerosos de Dios porque estaban dentro de los creyentes gentiles que, valga la redundancia, creían en el Dios de Israel. Eran prosélitos, no convertidos al judaísmo totalmente, pero sí creyentes que habían aceptado las disposiciones de la ley para los gentiles. No eran conversos todavía, pero aquí ahora ellos están dispuestos, Cornelio junto con su familia y los que estaban allí, ¿verdad?, a escuchar el mensaje por la boca de Pedro. Y también sobre ellos se derramó el Espíritu Santo y se asombraban cómo Dios había dado también su Espíritu Santo a los gentiles. Y este es el movimiento tremendo que está pasando aquí. Todos, judíos que se convierten a Cristo y aceptan su mesianidad, los samaritanos, los gentiles, todos siendo beneficiarios de este poder. Bendito sea el nombre de Dios. El mismo Pedro se quedó asombrado. De hecho, él no quería ir porque era entrar en la casa de un gentil, y eso para un judío era una abominación. Y finalmente, en Hechos 19, el derramamiento final del Espíritu Santo, que se registra en el libro de los Hechos, fue en el caso de los cristianos en Éfeso. Esto le dijeron a Pablo, cuando se les pregunta, ¿verdad?, dice sobre el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y él, no, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. O sea, también tenían conocimiento parcial, ¿verdad?, de la fe. Pero no habían recibido totalmente la enseñanza. Después dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndosele impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. En términos generales, lo que podemos notar es que esta experiencia de la plenitud del Espíritu Santo, la entera santificación, el nombre no puede variar. De lo que sí estamos seguros es que se experimenta un momento después de haber conocido la fe. Después de haber sido salvos o de haber sido
en alguna manera instruido en la fe y haber tomado algunas decisiones o pasos importantes, como en el caso de los temerosos de Dios. ¿Qué diríamos hoy? Bueno, pues también nosotros hoy podemos recibir la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como titulé al devocional, el tiempo de la entera santificación. El tiempo de la entera santificación será en algún momento después de la conversión, cuando nosotros entremos en una crisis personal nuevamente, porque tenemos que señalar la experiencia de la conversión fue una experiencia de crisis. Si no podemos hablar de crisis en el momento de la conversión, tendríamos que revisar un poquito nuestra experiencia de conversión, porque hay una crisis espiritual, hay una crisis hasta cierto punto moral allí, donde somos confrontados con los pecados que hemos cometido, con el hecho de haber violado los mandamientos de Dios y haberle ofendido a Él. Tiene que haber generado eso una tristeza profunda en nuestra alma, un cierto sentido de expectación, de juicio, de desesperación. No podemos creer en conversiones frías, donde no se ha experimentado un pesar profundo por los pecados cometidos. Y eso es una crisis existencial, una crisis espiritual. Ahora, en la entera santificación tenemos que entrar en otra crisis al descubrir la raíz de todos los pecados. Ya no son los pecados actuales. Ahora ese pecado original, la herencia de pecado, la carnalidad, la vida centrada en uno mismo, ahí donde tenemos que morir a nosotros. Hay algo que precede a la entera santificación, amados hermanos, y es la entera consagración. Por eso cantamos este himno tan hermoso, ¿no? Tiene que haber una entrega total y absoluta de quienes somos y de lo que tenemos en las manos de Dios. Es un rendimiento total y absoluto que precede a ser llenos con su Espíritu Santo. Precede a ser enteramente santificado. Y es el resultado de haber entrado en una segunda crisis. Porque estoy descubriendo el monstruo que soy. Finalmente. Estoy descubriendo esa fuerza que me quiere mover hacia atrás, hacia la vida anterior. En cierta manera hay ataduras, hay dependencia todavía de esa antigua manera de vivir. Pues ahí en la entera consagración nos rendimos, dejamos de luchar, dejamos de querer seguir bajo nuestros propios lineamientos y nos entregamos en las manos de Dios. Y le decimos, Señor, como tú quieras. Y creo con todo mi corazón de que tú me llenas con tu Espíritu Santo. Y aquí, como estábamos predicando el domingo, y quiero dejarlo claro también, por si acaso hay alguna persona que conoce un poco de esta doctrina, es donde quisiéramos ser tan wesleyanos como Wesley. Pero muchas veces esto no sucede, porque Wesley dice, sí, tenemos que creer que Dios nos la ha prometido y Dios nos la da ahora. Pero después oramos y esperamos a que Dios lo haga. Definitivamente vamos a tener conciencia, porque es una experiencia que no va a pasar desapercibida. Pero Wesley no está diciendo lo que se dijo después en el movimiento o avivamiento de santidad del siglo XIX, donde la hermana Palmer empezó a enseñar, hizo un silogismo, una comparación
entre el altar y la ofrenda que era santificada en el altar. Entonces ella dijo que si tú vienes al altar y tú eres la ofrenda, entonces tú eres santificado. Y entonces habría que ya decir y testificar a todo el mundo que era santificado por la fe. Pero eso no fue lo que Wesley enseñó. Y bueno, esto es un punto de discusión. Realmente, pues, lo importante es que Dios nos santifique y que nosotros creamos en esa experiencia. Creamos que es para nosotros y que Dios nos las da. Y por la fe, porque no hay otra manera de recibirlo, la recibimos y andamos y vivimos en Él. Porque el Señor dijo, de la misma manera, Pablo, ¿verdad? Enseñó, de la misma manera que recibiste al Señor Jesús, andad en Él. ¿Cómo lo recibimos? Por la fe. ¿Cómo vamos a andar en Él? Por la fe. ¿Cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo? Por la fe. Porque no podemos adquirir ninguna de estas maravillas de Dios en base a nuestro propio mérito. Simplemente porque lo creemos y por la gracia de Dios sobre todas las cosas. Entonces, seamos wesleyanos, ¿verdad? Creamos que Dios nos las ha prometido, que Dios nos las da, pero que oramos y esperamos. No necesariamente tú solamente confiésalo, dilo, créelo y ya eres santificado. Bueno, ¿y la evidencia? Porque no podemos dejar de prescindir de la evidencia. La evidencia no es quizás para los que nos observan la misma, ¿verdad? Como que para nosotros, los que somos santificados, pero tiene que haber una evidencia. Y la evidencia es la presencia del amor perfecto, es el fruto del Espíritu desarrollándose en nuestras vidas. Pero de eso tiene que haber un testimonio. Y por eso habla el apóstol y también Wesley, el testimonio del Espíritu, que nos dice, nos asegura lo que hemos recibido. Las otras personas solamente tendrán que mirar y ver el fruto de nuestro arrepentimiento. Así que bueno, hermanos, que Dios les bendiga a todos. Si no ha sido enteramente santificado, lleno con el Espíritu Santo, solamente pídalo al Señor, crea que Él se lo da, ore y espere, porque Él lo hace. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Que Dios les bendiga, que tengan un hermoso día. Sé que ha sido un poquito quizás complejo este devocional, pero bueno, pues hay que dedicar tiempo a todo. Vamos a orar por las necesidades y recuerden que estamos viviendo difíciles momentos y es probable que ya la venida del Señor esté muy cerca. Solamente estemos listos para que el encuentro con Él pueda ser una bendición, la más grande de todas. Finalmente, ver con nuestros ojos al Señor llegando a este planeta y poniendo sus pies sobre el monte de los olivos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias infinitamente en esta mañana por la gloriosa verdad de ser enteramente santificados y poder tener victoria sobre el pecado, el mundo y nosotros mismos mientras caminamos a la patria celestial. Te pido que, Señor, que purifiques nuestros corazones. Si alguien no ha recibido esta experiencia, yo te ruego que en esta mañana, por la fe, tú santifiques sus corazones y puedan ser llenos del Espíritu Santo. Queremos rogarte, Padre Santo, por las peticiones una vez más y poder, Señor, tener la tranquilidad de que tú estás obrando en cada una de ellas.
haciendo, Señor, tu voluntad perfecta. No he tenido más noticias del doctor Rodríguez, pero queremos rogarte una vez más, Señor, que tú sigas obrando en nuestro hermano y él puede recuperar la salud, Señor. Que toda esta complicación con relación a la anestesia, Padre, pueda ser superada y nuestro hermano pueda regresar a su hogar con su esposa. Queremos agradecerte, Señor, por la sanidad que operas en la vida de nuestros hermanos. Gracias por la recuperación de nuestra hermana Carla Padilla, a pesar del sufrimiento que tuvo, Padre, pero tú le has dado la victoria. Te agradecemos por su vida, Señor, y su testimonio. Síguele ayudando y fortaleciendo a ella, Señor, junto a su familia. Oh, Padre, te rogamos por Carlos Menchaca, por Norma Escobedo. Tú conoces la situación de ellos. Padre celestial, tú eres todopoderoso. Y creemos, Señor, que tú estás obrando en ellos. Pedimos, Señor, que podamos recibir testimonio muy pronto del milagro que tú realizas. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Así, Padre, acuérdate de nuestros hermanos en el ministerio, compañeros en el ministerio como Coral Rubio, Marta Carrasquillo, este pastor, Señor, Guadalupe Moreno, que necesita tanto de que tú extiendas tu mano de poder sobre su vida. Oh, mi Dios, tú eres fiel y verdadero, Señor. Queremos suplicarte para que intervengas en la vida de nuestros hermanos y les sanes de toda dolencia, de toda enfermedad. Padre Santo, rogamos porque sigas dando fortaleza al débil, Señor, al que está padeciendo en este momento por alguna causa, la pérdida de sus seres amados, la pérdida del empleo, la falta de economía, Señor, problemas emocionales, cualquiera que sea la necesidad. Te rogamos en el nombre poderoso de Jesús que tú seas propicio a cada quien. Gracias, Padre, te damos por todo en esta mañana. Rogamos que nos guardes muy cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Cristo sea con todos, hermanos. Muchísimas gracias por su atención. En esta mañana, pues, tenemos algunas personas que son muy fieles al devocional y les saludamos, la hermana Linda Álvarez, Heidi Marín, Salén Rizos, Sabas Padilla, ¿verdad? Que ha sido allí muy fiel y que yo cometí el error el otro día llamando a la hermana, pero es un hermano, que todo el mundo quede claro. Que Dios bendiga a Sabas Padilla y a su familia y estamos orando por todos ustedes para que el Señor continúe perfeccionando su amor en ustedes. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente día.